7 camionetas sin placas, un deportivo público y retroexcavadoras valuadas en millones. ¿Qué puede salir mal? Mejor dicho, ¿cuánto tiene que estar podrido un sistema para que un grupo criminal piense que puede robar maquinaria pesada en pleno día, en la Gustavo Amadero, como si fuera un trámite más? Y no estamos hablando de un par de tipos en motocicleta, ni de un robo express de esquina. No. Hablamos de una célula completa. 21 personas. Coordinadas. Armadas. Vestidas. Con órdenes claras. Y con una misión que, si no fuera porque Arfuch activó el famoso Pollux 6, probablemente habría terminado como tantas otras, con los responsables en sus casas, los robos en silencio y la maquinaria desaparecida. Pero esta vez, algo falló en su cálculo. Esta vez, en 15 minutos exactos, los drones ya sobrevolaban el perímetro. Las motos bloqueaban las avenidas. Las patrullas cerraban todas las salidas. Y los 21 estaban en el piso, esposados, sin poder ni respirar ni borrar el historial del teléfono. ¿El sitio del intento? El Deportivo Hermanos Galeana. Un espacio que, irónicamente, fue concebido para el bienestar comunitario y terminó siendo escenario de uno de los operativos más quirúrgicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo que va del año. Una redada con todo y helicóptero, digna de película, si no fuera porque la realidad aquí siempre supera el libreto. Porque tras las detenciones, empezaron a caer los nombres. No de los sicarios. No de los operadores logísticos. Sino de los verdaderos cerebros. Un contador con nexos en el gobierno. Un subdirector de catastro. Un diputado local que aún no ha dado la cara. Y un esquema legal tan sofisticado que la maquinaria robada ya tenía, en papel, nuevos dueños certificados por notarios. El archivo Sáhara 21 no era una simple lista. Era el manual de operaciones de una red que usaba constructoras fantasmas, facturas maquilladas y firmas notariales reales para legalizar despojos. Todo bajo una marca ya conocida por las autoridades, los 300. Y entonces uno se pregunta, ¿cuántos más están en esa nómina? ¿Cuántos despojos han sido regularizados con ayuda del sistema? ¿Y por qué Arfuch, apenas horas después del operativo, anunció una nueva etapa llamada Operación Mármol? Este no es un simple golpe a una célula criminal. Es una advertencia. Y también una señal de que el lodo no se limita a los bajos fondos. Porque los 300 no nacen en la calle. Nacen en la oficina. En la notaría. En el escritorio de un catastro. Y cuando todo eso empieza a caer, la pregunta deja de ser ¿quién sigue? Para convertirse en algo más urgente, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para romper una estructura que, hasta hace unos días, parecía intocable? El operativo comenzó a las 11:18 de la mañana. Pero el plan de robo llevaba meses cocinándose. Desde que los 300, sí, la misma organización que en su momento fue vinculada con extorsiones a comerciantes de la central de abasto, migraron su esquema hacia un nuevo mercado, el robo de maquinaria pesada con cobertura institucional. El modus operandi parecía inquebrantable, detectaban una obra pública, ubicaban la maquinaria clave, retroexcavadoras, minicargadores, vibrocompactadores, y activaban el ciclo. El primer paso era simple: contactar a un empleado de catastro o del registro de bienes inmuebles que pudiera extraviar el folio o simular irregularidades administrativas. Luego, entraban los supuestos compradores, empresas fachada con nombre legal, RFC activo y oficinas en renta temporal. Y finalmente, se ejecutaba el traslado técnico, una intervención física para llevarse el equipo sin recurrir a la fuerza, al menos, no al principio. Pero este 15 de junio algo cambió. El botín estaba en el Deportivo Hermanos Galeana, en la Gustavo Amadero, una zona estratégicamente elegida por su acceso rápido a periférico y por los terrenos amplios que facilitan la carga sin levantar demasiadas sospechas. 7 camionetas blancas sin placas, todas con ventanas polarizadas y motores potentes. Al menos 3 retroexcavadoras ya estaban identificadas y listas para el traslado. Los operadores llegaron con chalecos de empresa constructora, papeles en mano y hasta cascos de seguridad. Todo parecía legal. Todo parecía fluir. Incluso el personal del Deportivo pensó que era parte de una reubicación de maquinaria. Pero a las 11:23, alguien cometió un error. Un trabajador,
Al notar que la matrícula de una de las camionetas coincidía con la reportada en un caso anterior de robo en Iztacalco, decidió avisar. Un mensaje interno. Una señal mínima. Y ese detalle fue suficiente para activar la alerta, código Pollux 6. Y aquí entra la parte que más sorprendió a los propios criminales. No sabían que ese día, Harfuch estaba monitoreando directamente operaciones en la zona norte. No sabían que el C2 Poniente ya tenía fichados a 3 de los operadores por su participación en un caso de 2024 en la Magdalena Mixuca. No sabían que el sistema de rastreo de placas, aunque ellos creían haberlo burlado, había evolucionado lo suficiente para detectar perfiles por patrones de movimiento, no por números de matrícula. Así que en cuestión de 5 minutos, ya había drone sobrevolando desde la zona de San Juan de Aragón. Las salidas hacia Eduardo Molina, Gran Canal y Ferrocarril Hidalgo estaban cerradas. Las motos tácticas se desplegaron desde una base móvil en la colonia Providencia. Y antes de que lograran siquiera subir la primera máquina a las plataformas, ya estaban rodeados. Pero lo más revelador fue lo que vino después. Porque en el momento de las detenciones, varios de los involucrados intentaron identificarse como subcontratistas, mostrando documentos que, al principio, parecían reales. Sellos notariales. Firmas. RFC activos. Incluso órdenes de trabajo con logotipos del gobierno de la ciudad. Porque lo que en principio parecía un robo con violencia disfrazado de traslado técnico, empezó a oler a desvío institucional con fachada criminal. Los detenidos no eran simples rateros. Había un contador, un exauxiliar de catastro, un supuesto gestor con relaciones en alcaldías. Y uno de ellos, según fuentes de inteligencia, tenía vínculos con un diputado local que, días antes, había presentado una iniciativa para agilizar trámites de regularización de maquinaria de obra pública. Y entonces aparece el documento que reventó todo, el archivo digital encriptado con el nombre clave Sáhara 21. La computadora fue incautada en el vehículo de uno de los detenidos. Un disco SSD portátil con bases de datos, actas notariales escaneadas, depósitos bancarios triangulados a través de constructoras en la alcaldía Venustiano Carranza, y una serie de claves que, si se confirman, pueden derivar en procesos contra al menos 3 funcionarios públicos en activo. ¿Y qué había en Sáhara 21? Nada menos que el corazón de la operación. Listas de maquinaria robada y reetiquetada. Series de depósitos menores, entre 75,000 y 280,000 pesos, hechos a cuentas que luego giraban el dinero a fundaciones, notarios y empresas familiares. Y lo más delicado, registros con iniciales de personas dentro del registro público de la propiedad. Y todo eso, todo ese esquema, empezó con un error. Una sola matrícula sospechosa. Un movimiento fuera de patrón. Una alerta que, de no haberse activado, habría permitido otro despojo exitoso sin levantar sospecha. Entonces, la pregunta es evidente, si ese día no hubieran cometido ese mínimo error, ¿cuántas otras máquinas habrían salido por la puerta grande con papeles firmados por el propio sistema? En el lenguaje interno de la banda, Sáhara 21 no era una simple etiqueta digital. Era el corazón de una maquinaria que no movía tierra, sino dinero. No excavaba suelos, sino vacíos legales. Y sobre todo, no construía obras, construía fachadas. Cuando los agentes de inteligencia clonaron el SSD incautado, lo primero que encontraron fue una estructura digna de una firma de consultoría fiscal. Carpetas con años, subdivisiones por alcaldías, hojas de Excel con formatos contables. No había lenguaje codificado, ni nombres clave como en las películas. Al contrario, todo estaba perfectamente documentado. Nombres reales. Firmas escaneadas. Poderes notariales. Actas constitutivas. Y lo más valioso, una bitácora interna con movimientos bancarios que explicaban no solo los robos, sino también cómo se disfrazaban como operaciones legales. El archivo estaba actualizado hasta la madrugada del mismo día del operativo. Eso indica una cosa, el robo en el Deportivo Hermanos Galeana no era un hecho aislado, sino parte de un ciclo activo. No estaban improvisando. Estaban ejecutando el paso número 4 de un procedimiento que ya había sido validado varias veces. Y si esa era la cuarta etapa, ¿dónde quedaron las 3 anteriores?
La Fiscalía Capitalina tardó menos de 48 horas en cruzar los datos. Las cuentas receptoras eran siempre las mismas, 5 razones sociales registradas en distintos estados, sin empleados reportados, pero con actividad interbancaria constante. Empresas que simulaban servicios de transporte, logística o renta de maquinaria pesada. Ninguna tenía domicilio operativo real. Todas estaban vinculadas a los mismos 3 notarios. Y todos los documentos pasaban por una firma central, Grupo Constructor Anáhuac S.A.D.C.B. El nombre no dice mucho. Pero en la bitácora interna del expediente Sáhara 21, esa empresa era el nodo. El punto de cruce. El cascarón desde donde se triangulaban los pagos, se validaban las adquisiciones y se oficializaban las transferencias de maquinaria como si se tratara de compras entre privados. Y en medio de todo, un nombre reaparecía cada 3 líneas: Jorge Casarrubias. Contador de profesión. Asesor financiero de constructoras. Pero sobre todo, el tipo que sabía cómo mover la línea entre lo legal y lo tolerado. Casarrubias era el que armaba los expedientes. El que sabía a qué notario acudir para firmar una cesión de derechos con fecha retroactiva. El que tenía la habilidad de justificar un depósito de 220,000 pesos como servicio de mantenimiento preventivo a maquinaria, aunque se tratara de una retroexcavadora recién robada. Lo más inquietante es que varios de esos documentos estaban validados por dependencias oficiales. Sello y firma. Con todo, actas firmadas por funcionarios activos. Y al menos un folio confirmado por una oficina del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Es aquí donde el expediente deja de ser criminal y comienza a ser político. Porque si las actas estaban en orden, si las firmas eran auténticas, si los notarios no alertaron ninguna irregularidad, ¿cuál es el papel del aparato institucional? ¿Fueron engañados? ¿O fueron parte del mismo ciclo? Esa es la pregunta que, por ahora, nadie ha querido contestar de frente. El expediente Sáhara 21 también incluía audios. Al menos 9 grabaciones de voz intercambiadas entre Casarrubias y sus contactos. En una de ellas, se escucha claramente lo siguiente. Ya pasó lo del Galeana. Pero que no cunda. Tenemos póliza notariada, tenemos firma. Si nos presionan, mostramos la carpeta del Sáhara. Están todos los movimientos. La frialdad con la que se refiere al Galeana como un simple tropiezo confirma que los 300 no veían el operativo como una amenaza a su estructura. Lo veían como una excepción. Un problema de forma, no de fondo. Un traspié corregible. Eso explica por qué Arfuch, al día siguiente, convocó a reunión extraordinaria con la Fiscalía, la Consejería Jurídica y el INVEA. Porque lo que había quedado al descubierto no era solo una banda criminal, sino una red de legalidad adulterada. Una estructura montada para hacer que el robo pareciera adquisición. Que el despojo sonara a convenio. Que el delito pudiera pasar como trámite burocrático. Y mientras tanto, en la colonia San Pedro el Chico, las oficinas del Grupo Constructor Anáhuac ya estaban vacías. Sin papeles. Sin discos duros. Sin empleados. Solo quedaban los escritorios, los calendarios con meses pasados y un par de carpetas abandonadas que aún están en análisis pericial. Lo que queda claro es que Sáhara 21 no era una ocurrencia. Era el manual operativo de una estructura que funcionó durante al menos 18 meses sin interrupción. Una maquinaria que no necesitaba armas. Solo firmas. Y que, como todo buen crimen financiero, dependía más del silencio institucional que de la fuerza bruta. El nombre Los 300 evoca, para muchos, una referencia histórica. Pero en la Ciudad de México, no tiene nada que ver con Esparta ni con héroes legendarios. Aquí, Los 300 es una marca. Una franquicia. Una red que opera como empresa y se comporta como estructura paralela de poder. Pero lo más delicado es que su influencia no termina en la calle, ni en los patios de maquinaria. Comienza justo donde la política pone su sello. Durante años, los 300 se limitaron a cobrar cuotas de protección en zonas de obra pública. Controlaban accesos, imponían horarios, exigían pagos semanales por seguridad a cambio de no sabotear maquinaria o provocar accidentes laborales. Era un negocio sucio, pero al menos reconocible. Sin embargo, algo cambió en el último año. El perfil de sus operadores se volvió más técnico. Aparecieron gestores,
abogados, contadores. Y con ellos, una nueva estrategia: apropiarse legalmente de la maquinaria como si fueran compras entre empresas privadas. Y aquí entra el Congreso local. Según el expediente filtrado por Inteligencia Financiera, al menos uno de los operadores de los 300, un tal Mauricio R., mantenía contacto directo con un diputado de Morena que hoy ocupa una curul en la Comisión de Desarrollo Urbano. No es un secreto. No es rumor. El nombre del legislador aparece en 3 llamadas interceptadas. Y en una de ellas, el diálogo es directo. Si pasa lo del Galeana, tú mete el amparo. Yo tengo cómo justificarlo desde acá. Te van a dar chance. Pero liquida a Casarrubias antes del viernes. Ningún medio lo ha publicado. Ninguna autoridad lo ha confirmado. Pero el audio está ahí. Y si se trata de verificar, hay un dato que lo hace aún más incómodo. Días antes del operativo, ese mismo diputado presentó una iniciativa para agilizar los procedimientos de regularización de activos productivos en zonas de alto desarrollo. Traducido, legalizar maquinaria sin tanto papeleo. El Congreso no es un anexo. Es parte del tablero. Porque mientras la policía hace operativos, la ley se mueve en paralelo. Y si los 300 ya tenían una estrategia para regularizar lo robado con ayuda de despachos, notarías y funcionarios, era cuestión de tiempo para que también tuvieran legisladores dispuestos a empujar normas que cubran sus huellas. Y esa no fue la única conexión. En la revisión de transferencias detectadas en Sáhara 21, aparece el nombre de una fundación. Renacimiento CDMX. En papel, se dedica a actividades culturales. En la práctica, recibió 5 depósitos en menos de 3 meses, todos desde una de las empresas fachada de los 300. ¿Quién dirige la fundación? La esposa de un subdirector de obras públicas en Iztapalapa. ¿Y quién fue su asesor jurídico? El mismo abogado que hoy trabaja como secretario técnico de una comisión en el Congreso local. Es decir, los 300 ya no eran una banda criminal que operaba desde las sombras. Se habían integrado a la red institucional. Tenían notarios, gestores, funcionarios, diputados. Y eso explica por qué su operación parecía tan limpia. Porque no operaban desde la clandestinidad. Operaban desde el sistema. Pero el golpe del Galeana lo cambió todo. Porque si bien el operativo fue quirúrgico, lo que vino después fue como patear un avispero. La fiscalía empezó a recibir presiones para no judicializar ciertas carpetas. 3 jueces solicitaron cambios de adscripción por motivos de seguridad. Y al menos 4 funcionarios públicos presentaron renuncias sin dar razones formales. Arfuch lo sabe. Y por eso, el anuncio de la llamada Operación Mármol fue tan breve como contundente. No dio detalles. No mencionó nombres. Solo dijo que será una fase enfocada en despachos contables, constructoras de papel, notarios públicos y legisladores que hayan favorecido estructuras ilegales de apropiación de bienes públicos. ¿Quiénes están en la lista? No lo ha dicho. Pero si los nombres filtrados hasta ahora son reales, entonces lo que viene no será una redada, será una purga. Porque una cosa es detener a 21 personas en un deportivo. Y otra muy distinta es meter las manos al Congreso, al catastro, a la notaría pública y al registro de obra. Porque esta vez el enemigo no viste con pasamontañas. No usa fusil. No vende droga. Esta vez, el enemigo firma documentos. Viste traje. Tiene cédula profesional. Y cobra por legalizar lo que debería ser delito. La lógica detrás de Operación Mármol es sencilla: ir tras los operadores de cuello blanco que sostienen el andamiaje de los 300. No a los choferes de las camionetas sin placas, sino a los gestores inmobiliarios que redactan actas de transferencia con fechas alteradas. A los notarios que sellan escrituras en sábado por la noche. A los contadores que simulan pagos por maquinaria jamás entregada. Y, sobre todo, a los funcionarios públicos que abren las puertas desde adentro del sistema. El nombre no es casualidad. El mármol es símbolo de firmeza, de fachada impecable. Pero también es material costoso, pulido, frío. Justo como la red que se busca desmantelar, hermosa por fuera, estructuralmente podrida por dentro. El plan, según fuentes internas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Incluye un mapeo de al menos 42 notarios activos, 10 despachos contables y 7 oficinas municipales que han emitido documentos sospechosos en los últimos 2 años. La primera fase será una auditoría digital, cruzar firmas, folios, actas y fechas con los registros de maquinaria robada. Todo lo que coincida con casos en investigación pasará a una segunda fase, congelamiento de cuentas, inspección de bienes y bloqueo de operaciones legales. ¿Suena extremo? Tal vez. Pero la lógica es clara, ya no basta con atrapar al brazo armado. Hay que extirpar la mano que sostiene la pluma. Y eso, sabemos todos, es más difícil. Porque detener a un grupo armado es sencillo en términos operativos. Se despliega, se rodea, se captura. Pero identificar a un notario corrupto requiere pruebas firmadas, testigos que no se quiebren y un sistema judicial dispuesto a meter las manos donde no conviene. Es una guerra de expedientes, de contradicciones, de licencias vencidas y poderes mal redactados. No hay sangre, pero sí hay traición institucional. Y sin embargo, Harfuch decidió cruzar esa línea. Operación Mármol no es solo una estrategia. Es un mensaje. Uno que deja claro que el Estado, al menos en este caso, ya no va a tolerar estructuras que usen el sistema para delinquir con permiso. ¿Funcionará? Esa es otra historia. Porque si algo tiene este país, es su capacidad para absorber escándalos, reciclar culpables y volver a empezar como si nada. Pero si Harfuch logra sostener esta línea, si logra abrir esas notarías, exponer a esos legisladores, congelar esas cuentas y, sobre todo, judicializar esos documentos, entonces estaremos frente a algo inédito. Una guerra sin balas, pero con consecuencias devastadoras.